Muy bien, Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Miércoles. Hola, Lore. Mitad de semana, sí, y la repercusión política, por supuesto, está a la orden del día con lo que fue ayer la declaración de Dina Boluarte, de la Presidenta de la República, a la Fiscalía. Se han pronunciado, Lore, amigos todos, los abogados o la abogada que representa a un número de fallecidos en las protestas. Hablamos de la doctora Gloria Cano, que va a pedir, y anoche lo adelantó en el Buenas Nuevas, Malas Nuevas, una ampliación de declaratoria de la Presidenta. Es decir, un nuevo interrogatorio a Dina Boluarte. Ella considera, como defensa de las víctimas, en este caso representando a los deudos, ella considera que la Fiscalía fue muy suave, que hicieron preguntas genéricas, que no hubo la oportunidad para hacer repreguntas. De alguna manera lo que nos dejaba ver esta parte, por supuesto, es parte dentro de esta diferencia, dentro de este juicio. Ellos desde la defensa de las víctimas están pidiendo que a la Presidenta se la juzgue por homicidio calificado. Esa es la parte que incluso podría tener, digamos, la configuración de delito más cercana a lo que ocurrió, viendo allí cuáles son las responsabilidades, pero ha habido una molestia desde las víctimas, una situación de no estamos satisfechos con la declaración, y también desde la Procuraduría. Por allí el Procurador General de la República ha dicho que no tuvieron oportunidad los procuradores, los representantes de su entidad, que estuvieron presentes en el interrogatorio de Dina Boluarte, de poder hacer preguntas porque fueron desconocidos y objetados, digamos, por el abogado de la Presidenta. Así que muchas repercusiones poniendo en la mira a la Fiscalía. ¿Está haciendo bien su trabajo la Fiscalía investigando a la Presidenta? Esa pregunta quedó ahí al aire. Y al final lo hablábamos ayer y saludábamos lo que se había conocido del interrogatorio a partir de lo que el abogado había dicho. Por eso siempre las versiones de parte, especialmente de parte interesada en un proceso, sea incluso a veces la policía, la Fiscalía, todo, partes interesadas, hay que tomarlas con pinzas. Nosotros los periodistas recogemos por eso la información de todos y encontramos una verdad en medio de toda esa interpretación de parte. Y claro, el abogado decía, respondimos todo y dijimos, oye, qué bacán que versus cuando Pedro Castillo lo citaban a la Fiscalía no se haya acogido a su derecho a guardar silencio, porque eso no es colaborar con la justicia, pues. Eso es entorpecer, no aportar ningún elemento nuevo, no decir nada. Es tu derecho, sí, pero ¿realmente aportas? No. Y eso es lo que finalmente sucede cuando la Procuraduría le pregunta. Y yo no entiendo. Para mí no hay pregunta mal hecha, hay pregunta mal respondida. Sí, no pudieron, digamos, sustentar desde la defensa de la Presidenta. ¿Por qué no, si hay esa apertura, por qué no responderle preguntas a los abogados de las víctimas o, en este caso, a los representantes de la Procuraduría? ¿Cuál temor hay? Claro, allí el temor, o por lo menos la salida que te da el abogado de la Presidenta es: no quiero que esto se toque políticamente, no quiero que esto se desnaturalice, por eso solo estoy aceptando las preguntas de la Fiscalía. Una posición que ha recibido críticas, hay que decir, esta posición de la jefa de Estado de no querer atender las preguntas de otros que son parte de la investigación. Vamos a ver lo que sí dijo Dina Boluarte, pero también señalando que hubo silencios. Hubo momentos donde se acogió a el derecho que tiene de no decir nada. Dame ese primer gráfico donde indicamos qué dijo la Presidenta en este interrogatorio. Bueno, lo primero, ¿no? No responsabilidad en las muertes. Esto también lo mencionábamos ayer como, si quieres, la primera idea que deja la Presidenta en este interrogatorio. Después, orden política no militar. Consejo de Ministros aprobó el plan operativo. Atención, porque aquí, si ayer te decíamos, todo quedó en el ámbito militar, la Presidenta dice no tener responsabilidad, no conocer estrategia militar. Quien implementó las operaciones que acabaron en muertes fueron los militares. Bueno, en este caso la Presidenta dice fue una decisión del Consejo de Ministros. Objetó la presencia de la Procuraduría y finalmente no contestó las preguntas de abogados de las víctimas. Así estuvo más o menos este interrogatorio. Ya te puedes llevar la imagen, Dani, dame... A ver, hay por un lado esa idea de no responder a la parte de abogado de las víctimas. Recordemos que de alguna manera los abogados, las víctimas son la parte civil al final del día, porque el titular de la acción penal siempre va a ser el Ministerio Público. Tú estás como parte civil. No responder me parece poco empático y políticamente poco inteligente, porque cuando el abogado dice no queríamos llevarlo al plano político, es
político también, porque el presidente de la República es una figura política, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas en una interpretación constitucional, pero realmente nadie se lo imagina, pues, al presidente allí armando su gráfico, armando el plan. Sí hay un rol político en lo que ha sucedido en medio de las protestas. Responsabilidad penal para la abogada de las víctimas. Así lo dijo Gloria Cano. Vamos a escucharlo. Así como los soldados. Que eran preguntas muy generales, no iban, o sea, la técnica de un interrogatorio tiene que ir siempre por partes para poder obtener la mayor información de la persona a la cual se está entrevistando. Y la verdad es que dejaba mucho que desear. No hubo repreguntas, incluso ante situaciones muy evidentes de no responder, de ser evasiva en algunas de las preguntas que incluso son muy generales. La Fiscalía no repreguntó. Yo creo que nosotros vamos a presentar un pliego interrogatorio y vamos a pedir una ampliación de la declaración con las preguntas que no hizo el Ministerio Público. Ajá, firme ahí la posición. Queremos hacer las preguntas que el Ministerio Público no hizo, poniendo la crítica en el rol que está jugando la Fiscalía. Lo que se sabe es que también la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, estuvo presente las 3 horas, mientras el fiscal Marco Guamán interrogaba a la presidenta, ¿no? A ver, se ha prestado a que digan exactamente eso, no respondiendo a las preguntas. Ha abierto un frente innecesario por el poco manejo. Nuevamente, ¿cuál es el problema de responder las preguntas? Si tú, como sostienes, no eres responsable, tú no lo ordenaste, te hablen de temas generales o de temas específicos, tú tranquilamente puedes decir, desconozco, yo no sabía, no me preguntaron, o en todo caso decir, llamé a fulano, mengano me llamó, qué reacción tuve, doy una explicación, me preparo para eso. Pero ha dejado la cancha servida para que, uno, se cuestione el rol del Ministerio Público, que además cuando el Ministerio Público investiga o interroga, tiene su propia agenda. Es bien raro que te hagan repreguntas. Yo he pasado por un interrogatorio del Ministerio Público alguna vez y el Ministerio Público va con su lista de preguntas y no se sale de la lista de preguntas. Claro, Normalmente son los abogados de parte los que hacen las repreguntas. Claro, porque el Ministerio y eso no ocurrió. Sigue su guión, ¿ah? El Ministerio Público va con guión listo. Claro, ahora, lo que reclamaban en este caso los deudos es la falta de ir a casos específicos. Claro. Preguntas muy generales, decía la abogada Gloria Cano, pero vamos a escuchar al abogado de la presidenta, porque en otro momento le dije y le consulté al doctor Joseph Campos si es que la declaración de la presidenta no era darle la espalda a los militares, dejando todo en el terreno de quienes ejecutaron estos planes operativos para el control de protestas, lo que terminó en algunos casos en muertes. Vamos a escuchar lo que dijo el abogado de la jefa de Estado. Porque cuando ella hace una descripción de lo que hace, es una descripción de lo que existe. Existe una decisión corporativa que se da en el Consejo de Ministros. Entonces, decir eso significa que yo estoy sacando responsabilidad. No, porque tampoco estamos diciendo que el comando policial lo tenga. Lo que pasa es que hemos dicho que tanto la responsabilidad política ha sido ejercida correctamente, como también lo que se diseñó en su momento para efecto de enfrentar. Pero aparecieron situaciones muy específicas o el suboficial Sonco fue a buscar a que lo mataran. A ver, no pues, son situaciones específicas, puntuales que ocurren, que tendrán que ser investigadas. Ajá, buscando el detalle en las situaciones específicas, salvando a la presidenta por una decisión que para el abogado fue una decisión política de decir, controlen las protestas, yo no ordené matar. Esa es un poco la posición en la que se mantiene la defensa de la presidenta. ¿Por dónde van los abogados de las víctimas? ¿Qué hiciste para evitar? Arman una cronología de tiempo los abogados de las víctimas y dicen, primero la situación de los muertos en Andahuaylas, después la situación de los muertos en Ayacucho, después la situación de los muertos en Juliaca. En esos espacios de tiempo, ¿qué hiciste para evitar esta situación? Por allí vemos las estrategias. Claro, especialmente aquellos que no ocurren en las tomas de los aeropuertos, porque los muertos de las tomas de los aeropuertos, dentro del aeropuerto, podrían enmarcarse en la legítima defensa. Estabas tomando un espacio y la policía disparó, pues, ¿no? Y en esa situación se dan los fallecidos. Pero
cómo respondes por aquellos fallecidos que no estaban en la protesta. Y tienes varios, no es uno, no es dos, es en distintas regiones y es allí probablemente la pata floja del gobierno de Dina Boluarte, porque luego, comparándolo con el caso Fujimori, no porque sean iguales, no porque haya un grupo paramilitar, obviamente por allí no, sino en la explicación o en la justificación de la sentencia de Alberto Fujimori, uno de los elementos de la sala es: a partir de que tomaste conocimiento de que se dieron estos hechos, ¿qué hiciste tú para que no se repitan? Exacto. O para sancionar a los responsables? Y ahí entramos en el terreno de que o Tarola, ministro de Defensa, hoy premier. Los mandos militares siguen siendo los mismos. No hay nadie destituido. Entonces, ¿qué hiciste tú? Claro, esa es la pregunta y esa es, digamos, si quieres, la parte por donde va a ir la estrategia de los deudos para poder Pero fue la misma estrategia en el caso o Fujimori. persuadir al juez el tema de una responsabilidad penal, ¿no? ¿Qué se hizo para evitar las muertes después de haber tenido un primer momento donde el plan operativo de control a las protestas generó muertos? Entonces, estamos viendo también a ambas partes mostrar sus mejores cartas. El interrogatorio, la sensación que nos dejó es que Palacio de Gobierno dice: hasta aquí llegué con mi cooperación. Claro. Respondió la presidenta 3 horas, vamos a pedir su exclusión del caso. Los abogados no quieren que Dina Boluarte vuelva a asistir a una interrogación o a un interrogatorio fiscal. No quieren que vaya a hacer más diligencias, creen que ya ha contribuido y respondido la presidenta, y los abogados de las víctimas más bien dicen: necesitamos otra declaración, necesitamos otro interrogatorio. Así están puestas las posiciones en esta investigación, y en medio la ciudadanía que también expecta o mira esta situación. Primero puede haber con una necesidad clara de que se llegue a la justicia, pero también con una incertidumbre de si el gobierno es lo suficientemente fuerte para llegar hasta el 2026. Hay esa sensación. Estamos viviendo una calma política como no la vivíamos hace meses. Hoy el gobierno de Dina Boluarte cumple 6 meses en el poder. Es un momento que se presenta para muchos gobiernos como un momento de relanzar el gobierno, como un momento de hacer cambios en el gabinete. No hay la certeza de que la conducción del Estado esté pensando en eso. Desde el Congreso, algunos legisladores han aprovechado el espacio de los 6 meses para decir: presidenta, ya toca un cambio de gabinete. Pero vamos a ver, porque la alianza Dina Boluarte-Alberto Tarola es una alianza fuerte, más en este momento donde las investigaciones recién están comenzando. No, además, en verdad, o sea, si no cambias a tu ministra de Salud, si no te parece mal el manejo de lo que está sucediendo con el dengue en el país, entonces no está tu atención puesta en ese escenario.